Hola Iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a estar terminando con el libro de Segunda de Samuel. Durante un mes y medio más o menos estuvimos viendo este libro y a partir de mañana vamos a estar con un nuevo libro que es el libro de Daniel. Espero que haya sido de bendición estas devocionales del segundo libro de Samuel y hoy estaremos viendo la última parte de este libro. En el capítulo 24 de Segunda de Samuel podemos ver el censo que realiza David junto al castigo de Dios y la oración de arrepentimiento. Pero hubo un problema. El problema del censo de David estuvo en que quiso mostrar cuán fuerte era su ejército y su reino, algo que no fue correcto, ya que todo lo que David era y tenía era por gracia de Dios. Entonces podemos ver que Dios, mediante el profeta Gad, se presenta ante David para que eligiera una de las siguientes 3 plagas como castigo. En primer lugar, 7 años de hambruna. En segundo lugar, escapar por 3 meses de los enemigos mientras te perseguían. Y por último, 3 días de pestilencia en la tierra, es decir, una enfermedad. Claramente no fue una decisión fácil para David. Ya vimos la semana pasada, en 2 de Samuel capítulo 21, que David y su pueblo tuvieron que sufrir de los 3 años de hambruna. También tuvo que soportar de la persecución de Absalón. Capaz por eso David eligió la tercera opción de 3 días de enfermedad en la tierra. El problema fue que por esa elección y esa misma enfermedad murieron 70.000 hombres desde Dan hasta Beerseba, es decir, una multitud. Ante esta grave situación, David va en busca de Arauna Jebuseo. Arauna, al ver al rey David, se postró rostro en tierra ante el rey. David quería comprarle la era para edificar un altar al Señor para detener la plaga. Arauna le dice a David que tomara lo que necesitara, ya sea los bueyes o los yugos para la leña. Pero David responde a Arauna que debía comprarlo, ya que si no entregaría un holocausto a Dios sin ningún costo. Y David le termina comprando a Arauna la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En ese lugar, David edifica un altar al Señor y le ofreció un holocausto. Dios escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida. En el último versículo dice que Dios escuchó la súplica de David y así la plaga fue detenida. Dios aceptó el sacrificio de David y su sincera oración para que la plaga fuera frenada. Hermanos y hermanas, de los 3 castigos, ¿qué fue lo que eligió David? La tercera, la plaga por 3 días, y por causa de esa elección vimos que murieron 70.000 personas. Lo importante acá es que podían haber muerto muchos más, porque la plaga se detiene luego de la oración de David, y eso fue antes de los 3 días. ¿Qué nos está enseñando la palabra acá? David comprendió que había cometido un error al realizar el censo para vanagloriarse él, tuvo que pagar un sacrificio por eso, y se arrepintió ante Dios entregando un holocausto, suplicando a Dios para que frenara dicha plaga. Pudo ser en el mismo día o en el segundo día, pero lo seguro es que David comprendió rápido de su error y se arrepintió enseguida. No existe la persona perfecta en este mundo, todos tenemos defectos y por ende tendemos a pecar. Hasta el favorito de Dios, David, cometió errores y pecó delante de Dios. Pero David comprendió de sus pecados y se arrepintió volviendo al Señor, obviamente pagando un costo por sus pecados. Nosotros somos hijos de Dios, pero a la vez somos pecadores por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que tenemos que alejarnos del pecado, y si llegábamos a cometer un error, tenemos que arrepentirnos para no volver a caer. Debemos alejarnos del pecado e ir en dirección contraria, santificándonos día a día. El mensaje teológico del libro de Samuel nos muestra que es la fidelidad de Dios y el poder de la oración para los que lo claman y buscan a Dios. Al final de todo, Israel no dependía de un rey o un sistema de política, sino de aferrarse al pacto de Dios y clamar a Dios para que restaure al pueblo y la tierra. Dios es un Dios fiel que cumple con sus promesas. Ya lo vimos a lo largo del libro de 2 de Samuel. Dios le prometió a David el reinado eterno, pero este no iba a ser David, sino Dios mismo quien lo iba a llevar a cabo.
Después del libro de Samuel podemos ver en el libro de los reyes, muchos reyes que pecaron, pero Dios continuó con su pacto salvífico hasta el final. Ese pacto se cumple con Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día para darnos la vida eterna. Recordemos en este nuevo día sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Él fue quien nos llamó, nos levantó y nos está guiando día tras día. De Él dependemos nosotros, nuestra familia, nuestros trabajos. A pesar de nuestra debilidad espiritual, debemos esforzarnos en mantenernos firmes, clamando y orando a Dios para que Dios nos dé la fortaleza y nos restaure nuestra espiritualidad. Amén. Que tengan un buen comienzo dentro del Señor.